Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a contar cosas a la gente, ¿te parece? Pues sí, contemos algo, aunque ya lo saben, pero nosotros se lo recordamos. Vale. No vamos a hablar del calor, ¿no? Bueno, no está ya mal. Eso sí que lo sabe la gente, que estamos en una ola impresionante, vamos. Esto se acaba. Se acaba el mundo, sí, y nos va a pillar. Sí, a base del calor. Nos queda poco. Bien, pero vamos a empezar por otra cosa, para no aburrir a la gente. Dices que hay miles de millones de armas en manos privadas. ¿Y por qué se está Hombre, la ocurriendo? verdad es que esto tampoco es muy divertido, ¿no? Si lo del No, calor es malo. Sí, se me ocurrió el otro día porque se publicaron datos, aparte de que hay muchos, aunque no salen los grandes medios, porque bueno, en algún otro espacio hemos hablado pues de la OTAN, del incremento del presupuesto militar, que también hay noticias sobre eso, ¿no? Pero esto ya no es de los ejércitos, son armas, 1.000 millones de armas que están en manos de particulares. mm, Es decir, de cada 8 hay uno que tiene un arma. Y bueno, claro, en Estados Unidos la cosa llega mucho más. Hay más armas que habitantes. pero estás Si hay hablando a nivel mundial. 280, A nivel mundial, ¿no? No, no sí, de. sí, a nivel mundial 1.000 millones, que parece poco, pero claro, si somos 8.000 millones, imagínate, contando niños y todo, y ancianos y monjes budistas, contando a todo el mundo, de cada 8 uno tiene armas. Lo cual quiere decir que hay sitios donde hay gente que tienen varias en casa, tienen rifles, tienen fusiles de asalto, tienen pistolas, bueno, una cosa increíble. Claro, esto origina muchísimos incidentes como estamos viendo en la televisión constantemente, ¿no? De gente que, además, solamente el 8% se pueden imputar a gente que esté mal de la cabeza. O sea, que la gente no es que se mate porque esté loca, sino que el hecho de que haya permisividad con las armas, pues hace que sea más fácil uno que te adelanta mal, uno que te ha pisado el jardín y cosas así que acabe a tiros. Porque, claro, ya sabemos que la gente tiene la sangre caliente y no es igual darse dos hostias que tener un arma en casa. Entonces, pues bueno, hay muchísimas matanzas y muchísima gente que muere en este tipo de incidentes, y entre ellos mmm, muchísimos en Estados Unidos. Es el país que más armas hay, como comentaba hace un momento, ¿no? Eh, y ha habido, anualmente hay unos 40.000 muertos por estas armas que la gente tiene en casa, ¿no? 1.683, casi 2.000 menores de 18 años, es decir, adolescentes y niños. También son víctimas de estos incidentes o peleas o gente que entra en un supermercado o en una escuela, es decir, que es muy peligroso. En Estados Unidos hay 120 armas, como decía, hay más que habitantes por cada 100 habitantes, ¿eh? O sea, hay más de una. Luego el total de América, porque es el continente que se ve que hay más permiso, ¿no? Por parte de los estados, pues hay un total de 35 armas por cada 100 habitantes. En América, incluyendo el norte y el sur, está la mitad de este tipo de armas, de los 1.000 millones de armas que hay sueltas por ahí. En Europa estamos un poco más bajos, hay 15 por cada 100 habitantes. Y luego, bueno, los países donde menos armas hay son Taiwán, Indonesia, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y en Europa Polonia. Es un caso extraño, por ejemplo, Suiza, que sí que parece que es todo allí se hace de forma pacífica y tal, y sin embargo también hay muchas armas, 27 por cada 100 habitantes, ¿no? Es decir, que hay una proliferación increíble. Claro, esto es un negocio muy boyante y además donde los estados pues tendrían mucho de lo que responder, porque es cierto que seguramente muchas de las fábricas de armas son empresas privadas, pero algún estado sí que tiene participación de la administración en estas fábricas, por ejemplo en España y en algún sitio más, que España también exporta armas. Y no solamente para los ejércitos o para la policía, sino que esto es imposible de controlar. Y además no hay voluntad de hacerlo. Y yo creo que igual que se persiguen otras cosas, tendría que controlarse el tema de este tráfico de armas. Que mueve 18.300 millones de euros al año, ¿no? El mundo. Y hay países que están a la cabeza, evidentemente, como en las armas para ejércitos, pues en Reino Unido, Francia, Estados Unidos. En total hay 38 países que trafican con armas, pero que
no van a los ejércitos, que también es discutible, eso también lo hemos hablado y también lo condenamos, ¿no? Que se está haciendo negocio con armar los ejércitos para que se maten con los vecinos y tal. Pero es que estos van al mercado negro y proliferan de una forma extraordinaria. Aquí también lo estamos viendo en España, que cada vez hay más, siempre salen que se ajustes de cuentas, que eso no sé qué, y cada vez se hacen más uso de armas de fuego. Antes era la navaja y era las palizas y tal, pero ahora salen las armas de fuego con una facilidad espantosa. Supongo que las redes sociales han facilitado mucho este tipo de comercio, ¿no? Porque no es lo mismo ir a una armería que te piden algún tipo de permiso o algo, pero por internet y luego a través del mercado negro se ve que es facilísimo hacerse con una pistola o incluso con armas de bastante más peligro, ¿no? Y por tanto, pues era la ocasión ideal hacer un llamamiento, pues un poco a que se denuncie esto y que las administraciones y las organizaciones que están en contra de la violencia de las armas, no solamente que se opongan a la guerra, sino que también a que existan armas que las tengamos en casa o que se usen de forma privada por gente que no tiene los permisos necesarios. Discutible también que se pueda dar permisos para armas a gente que no las necesita para su trabajo, ¿no? Porque normalmente sí que hay deportistas o de gente que practica el tiro y cosas así, cazadores, con todas las reservas hacia la caza también, que también la hemos criticado en muchas ocasiones, o profesionales de las Fuerzas Armadas, tanto de ejército como de policías y tal. Pero las otras es que no tienen ninguna razón de ser que hoy día pues se tengan armas en casa y cuando es tan peligroso que puedan usarse con esa facilidad, ¿no? Luego no tiene remedio. Y eso era un poco lo que yo quería con este tema, ¿no? Denunciar ese uso privado de los 1.000 millones de armas que hay circulando por ahí por el mundo, que están en el bolsillo, en la guantera del coche, en la mesa del comedor. Hay gente que dice en Estados Unidos que se pone a ver la tele con un rifle de asalto al lado, por si viene alguien. Claro, en cuanto tocan el timbre o oye un ruido, pues salen a tiros, no preguntan. En fin, es terrible, ¿no? Y luego, pues claro, está también el tema del armamento para los ejércitos regulares. Por ejemplo, ahora hemos visto que la última reunión que ha habido de la OTAN, ahí donde ha estado Pedro Sánchez, ¿no? Se ha aprobado pues que se invierta más en armamento. El gasto de la OTAN el año pasado fue a 1.232 billones de los americanos, imagino, que eso no son como los billones nuestros, pero ya es mucho dinero. 1.232 billones de dólares, ¿no? Y hay una presión para que los Estados miembros suban el gasto al 2% de su presupuesto, ¿no? Hay países que no llegan, España no llega todavía, creo que solo hay 7 que han llegado, pero bueno, poquito a poco ahí ya estamos están hablando, presionando para que se llegue. ya estamos hablando de otro tipo de armas, ¿no? Es decir, estás hablando de la OTAN y Hombre, de... sí, claro, ahí no son armas ligeras, ahí luego son aviones, son tanques, son bombas de racimo, por ejemplo, que ahora no se dice nada, que ya las han autorizado. La OTAN, que dice que está por las guerras para llevar la democracia y por el respeto a los derechos humanos y tal, sabiendo que están prohibidas por un montón de convenciones las armas de racimo, pues ahora se las van a facilitar a Ucrania para que las use contra población civil. Me da igual que sean rusos, que sean ucranianos o que sean húngaros. Va a caer a la gente civil, mayoritariamente. Lo que pasa es que las proporciona Estados Unidos, que no ha firmado la Convención contra las bombas de racimo, para usarlas en una guerra Que ellos no declarada por Rusia, participan oficialmente. que tampoco ha firmado la Convención de las bombas de racimo, y a usarlas en Ucrania, que tampoco han firmado la Convención No, contra las claro, bombas de sí, racimo. Han juntado utilizan esas escapatorias y tal. sí, Pero habrá una forma de hacer que lo firmen, ¿no? Si esos acuerdos son de carácter internacional y hay una presión para que se respeten los derechos humanos, los primeros que tienen que firmarlos son los países que son miembros de la ONU y de todas estas organizaciones que pretenden regir los destinos de la humanidad y evitar que haya injusticias y todo eso. Vamos, una mentira absoluta. Entonces, pues ahí estamos que la OTAN se sigue expandiendo y sigue aumentando su presupuesto, ¿no? Incluso, pues ahora soldados españoles van a ir 800 más a Eslovaquia y a Rumanía. En uno de los sitios nos van a dar incluso el mando de la tropa aliada que hay allí. Es decir, poco a poco se está incrementando la presencia militar y la potencia de las armas que se usan, ¿no? En cuanto a aviones y todo el tipo de tecnología que se utiliza, los drones, que está siendo, pues bueno, la última novedad en la guerra, ¿no? Ya ni siquiera tiene que haber pilotos.
El caso es que se sigue haciendo muchísimo daño con instrumentos que no son tan costosos como los misiles que había antes y tal, que se lo pensaban un poco antes de tirarlos. Con los drones se abarató muchísimo los costos y se sigue haciendo también mucho daño. Por tanto, pues hay que seguir insistiendo en el tema de la paz y denunciando el tráfico de armas que se hace. Que aquí en España, bueno, de vez en cuando aquí por Sagunto ya los compañeros del MOB nos informan de cuando sale un barco cargado de bombas y de todo tipo de armamento. O de Bilbao, de varios puertos salen de aquí. Y otros que vienen de otros países europeos, pues tocan a nuestra costa o a nuestros puertos para completar la carga y así que sea más barato el costo para las empresas que están beneficiándose de este tráfico de armas. En fin, pues eso era el asunto, mezclar un poco el tema del militarismo dominante y luego el creciente uso particular de las armas de fuego, que en algunos sitios dicen que eso es garantizar la libertad individual. Incluso en Estados Unidos dice que, vamos, que la esencia de su país y de su libertad es tener una pistola. Claro, eso está hecho hace 200 años, que igual sí que había forajidos y te atacaban serpientes venenosas y unas cosas, bueno, pues igual sí que te podría venir bien llevar una pistolica por si acaso o una navaja, pero ahora en estos tiempos eso ya no se justifica de ninguna manera, sobre todo porque son muchísimo más peligrosas las armas de ahora. Antes fallaban mucho, ¿no? Y solo ganaba el que era más rápido, ¿no? Como hemos visto en las películas del oeste. Pero ahora llega un tipo de estos con un rifle de asalto y se mata a 30 o 40 personas en un momento. Ya lo hemos visto en colegios y supermercados, discotecas, en fin, que es una locura. Y luego, pues, también otros países de Centroamérica, en México, Brasil, es muy fácil hacerse con armas. Porque la ley es bastante permisiva y porque hay mucha mafia y mucha corrupción en la policía y todo eso. Pero bueno, ahí están los ministerios del Interior y de Justicia y tal de estos países que tienen que avanzar en la persecución de este tráfico de armas y ser más duros en las condenas por posesión y por tenencia de armas, que es una cosa ilegal, es un delito importante y un riesgo. Entonces se tienen que endurecer las normas y no por eso significa que limites las libertades de los ciudadanos. Al revés, yo creo que lo que está haciendo es protegiendo a la ciudadanía, sobre todo a los más indefensos, a los niños y todo esto, que suelen ser las víctimas más inocentes de estas armas que tanto proliferan. En fin, pues eso era. Si quieres algo más y si no, pues lo dejamos ahí. No, me parece que está todo dicho o casi todo. Así que vamos con otro tema. Vamos con el 19J, es decir, 19 de Hoy junio. mismo. Mismo, sí. Bueno, hoy mismo no, hace 87 años. Hace 87 años es una fecha para recordar, como hace el movimiento libertario, el anarcosindicalismo y el anarquismo en nuestro país, 87 años de la revolución. Otros llaman la guerra civil, que empezó con el alzamiento del 18 de julio, pero el 19 de julio es el día en que la gente se opuso. La gente, muchas veces la gente normal y corriente, que asaltaron cuarteles, hicieron con armas y se opusieron al golpe militar, ¿no? Y tanto costó, y a continuación vino lo que conocemos como la Revolución Española. Bueno, cuenta tú. Sí, efectivamente, hoy se cumplen esos 87 años de que el pueblo en armas, es una película, pero también fue verdad, era el pueblo que estaba armado o que se armó en ese momento, junto a fuerzas leales a la República que también eran contrarias al golpe que había dado el día anterior el general Franco y algunos generales más, ¿no? Una minoría, porque la verdad es que eran una minoría de generales. De 40 y tantos solo fueron 8, me parece, pero bueno, tuvieron mucho apoyo y sobre todo de Hitler y de Italia y luego las divisiones dentro de la República y todo eso, pero en principio parecía que eran una minoría y que no iban a triunfar, ¿no? Y donde el pueblo se levantó fue cierto que duró muy poco y la gente se hizo con el control. Los sitios más épicos y más históricos pues son el asalto al cuartel de las Atarazanas de Barcelona, donde murió el compañero ¿Más caso? ay, Francisco Ascaso, sí. Sí. Y luego en Madrid el cuartel de la Montaña, ¿no? Que también los guardias de asalto, la Guardia Civil que era leal y la gente de la CNT y de otros grupos que estaban con la República, pues también doblegaron a los militares y se hicieron con el control de estos dos cuarteles. Duró muy pocas horas la resistencia,
Luego hubo un poco de, claro, si había caído gente, como en el caso de Barcelona, que había caído Francisco Ascaso, pues imagino que la gente estaba un poco exaltada. Murieron muchos de los que estaban dentro del cuartel, sobre todo los mandos. Los mandos fueron ejecutados sobre la marcha y luego los responsables fueron juzgados por los tribunales de la República y también en ambos casos fueron condenados a muerte, ¿no? Y ejecutados. El general Fanjul en Barcelona y el general Godet, que fueron fusilados pues un mes o así después de un juicio y con las leyes que había en la República, porque era un alzamiento militar lo que habían hecho, no, no era una tontería. En fin, pero sobre todo ya fue importante la gesta de que el pueblo derrotara a los facciosos y a los militares, y luego a partir de ahí empieza la construcción de lo que llamamos la Revolución Española, el proceso de autogestión y la revolución más del siglo XX más importante de Europa, ¿eh? Seguramente, al menos para la gente estudiosa del anarquismo y de la autogestión, ¿no? El caso de la ciudad de Barcelona, una ciudad grande, una ciudad industrial, con transportes, con metro, con muchísimas fábricas, pues al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, después de haber derrotado a los militares y de preparar ya mucha gente para salir en las columnas, para seguir reconquistando el frente de Aragón y Zaragoza y todo esto, pues se puso en marcha puntualmente las fábricas, el puerto, el transporte, todo funcionó con normalidad. O sea, que la gente estaba preparada. Los sindicatos de trabajadores, en concreto los de la CNT, imagino que la UGT también colaboró en algunos sitios, pero sobre todo eran de la CNT, sabían lo que querían y tenían experiencia y tenían gente que estaba preparada y capacitada para llevar las fábricas y todos los servicios. De hecho, en algunos casos, en la mayoría incluso, diría yo, los directivos y los técnicos se marcharon porque tenían miedo o porque estaban vinculados a partidos de derechas y tal, y se quedaron abandonados. Y hubo gente, trabajadores, que fueron capaces de buscar a compañeros que supieran y de poner en marcha todas esas industrias y todo ese comercio y todo lo que la sanidad, la educación, en fin, todo lo que hay en la vida de una ciudad, la hostelería, todo. Y en Barcelona eso funcionó fabulosamente. Imagino, también hubo fallos, ¿no? Pero las experiencias se han estudiado en muchísimas universidades, sobre todo el extranjero, y siguen asombrando a la gente que se documenta y que averigua cómo se hacían las reuniones, cómo se intercambiaban los productos de un sector con otro, cómo se modernizaron, por ejemplo, las vaquerías y todo esto, que se centralizó todo en 2 o 3 instalaciones grandes, mucho más higiénicas. La leche fue tratada con procesos muy modernos y llegaba en mejores condiciones al personal. Encima llegaba incluso a los que no tenían dinero, claro, se acabó el uso del dinero, o por lo menos se redistribuyó mejor y mucha gente que no tenía acceso a esos servicios o a esos alimentos lo pudo tener. Las peluquerías también se federaron todas y, en fin, se organizaron 2 o 3 salones. En los hoteles también fueron gestionados por los sindicatos del ramo. Incluso se daba de comer gratis un día a los obreros que fueran con sus familias, incluso a hoteles que no podían haber entrado nunca por sus altos precios. Un día se ponen a disposición de la sociedad para que fuera a disfrutar de una comida elaborada por los compañeros que allí trabajaban, ¿no? Fue muy bonito y eso asombró a mucha gente que vino de fuera. Por ejemplo, a George Orwell, ¿no? Cuando llegó a Barcelona se volvió loco de lo que vio allí, ¿no? No se imaginaba, porque él no era libertario, él era de pues una tendencia marxista. Sí, venía a ver a los compañeros del POM, era de un partido pues marxista, digamos, de orientación trotskista del Reino Unido, ¿no? Y cuando vio lo que había aquí, pues eso le deslumbró mucho y aunque estuvo con los del POM, también escribió bastante sobre el tema de las columnas confederales, bueno, y ahí hemos visto películas y libros donde se habla de la revolución y de su homenaje a Cataluña y todo esto. Luego después se ha seguido averiguando muchas de estas cosas, se han hecho estudios sobre las colectividades, es decir, que es una experiencia impresionante que, sin embargo, en nuestro país no tiene el protagonismo y hoy creo que tampoco va a ser el caso, que se va a hablar mucho de la experiencia autogestionada. Sí, igual se habla de Franco y se habla un poco de lo de la guerra civil, esas cosas, pero de la obra de los trabajadores autoorganizados, eso se suele mantener bastante en silencio, incluso en la universidad. Ahora que no está Franco ni hay franquismo en la universidad, los que controlan el saber académico tampoco dan muchas opciones a que se sepa lo que pasó aquí en este país. Y por tanto, pues yo creo que es muy importante. Este proceso no duró toda la guerra, ¿no?
sabemos que en mayo del 37 ya empezó la cosa a estropearse, ¿no? El corto verano de la anarquía. Exactamente, sí, duró esos meses, pero claro, fue una experiencia que yo imagino que sí, que los que la vivieron mereció la pena y disfrutaron de algo que era su sueño, ¿no? Una utopía hecha realidad. Luego ya vinieron las presiones y poco a poco se intentó deshacer las columnas confederales, militarizarlas y las fábricas que estaban autogestionadas, pues ponerlas otra vez bajo el control, en el caso de Barcelona y otras zonas de Cataluña, de la Generalitat, y en Valencia y Madrid, pues supongo que del gobierno de la República, ¿no? La CNT ahí jugó un papel que ahora igual dirán, es muy chulo que ahora te puedas pronunciar, ¿no? Yo imagino que en aquel momento era difícil y hicieron lo que mejor pensaron que iba a ser, ¿no? Que era ganar la guerra para luego hacer la revolución. Al final se perdió la guerra y se perdió la revolución. Pero bueno, en mayo del 27 lo que pasó fue que intentaron controlar la Telefónica, que estaba en manos de los trabajadores, que eran mayoritariamente de la CNT. Entonces, de la Generalitat y por medio de los mandos que había, los Mossos de Escuadra y el ejército y tal, pues se ordenó asaltar la Telefónica, los trabajadores se organizaron y empezaron a defenderla. Empezó el conflicto en toda Barcelona y entonces, pues desde el gobierno de la República, incluidos los ministros de la CNT, sobre todo la Federica Montseny, pues llamaron a la concordia, que lo primero era la revolución, que es donde sacaron esa frase de que hoy somos todos antifascistas. Bueno, está sacada de contexto. Y ella pensaba eso, que había que abrazar a los compañeros que acababan de matar a algunos obreros de la Telefónica, que había que abrazarlos, que había que perdonarse y que lo importante era ganar la guerra. Bueno, se la jugaron y yo imagino que fue, pues eso, una vuelta atrás y un riesgo que fue muy peligroso y finalmente, al final, perdieron las dos cosas. La revolución empezó ya a deshacerse, mucha gente perdió la ilusión, siguió peleando y tal, pero ya veía que si le quitaban la fábrica que ellos habían autogestionado o el transporte y todo eso, si le hacían que llevar a galones a los que estaban en las columnas y las hacían brigadas y cosas así ya con el ejército regular, pues eso hizo que la gente perdiera ya la esperanza de que iba a haber una revolución. Ya se trataba de que los aliados nos ayudasen, se derrotara el fascismo y bueno, pues a ver si se podía esperar luego otros años para volver a intentarlo. Al final vino lo que todos sabemos, ¿no? El 39 pues supuso ya la derrota definitiva, la muerte, el exilio, la represión, y de todo esto que había pasado con las fábricas y tal, pues hubo que esperar mucho tiempo para que se supiera. Los compañeros que se fueron a Francia o a México, a Argelia, pues siguieron organizados, siguieron escribiendo, pero bueno, esos años posteriores a la guerra española y a la guerra europea fueron de total dominio en el ámbito cultural e intelectual del Partido Comunista, de la Unión Soviética sobre todo. Si no eras de la cuerda no te publicaban y encima decías que eras un puto gusano, que eras un provocador, como pasó con el propio Orwell, que estuvo perseguido y denunciado por los agentes de la KGB y de soviéticos. Pasó también con André Unín, que encima de que lo mataron, no se sabe quién, pero se sospecha, pues decían que se había ido con el enemigo, que se había ido a Berlín, cuando sabían que estaba muerto, que le habían matado a las checas, ¿no? Es decir, se reprimió muchísimo a la gente que se atrevía a criticar el predominio o el control del Partido Comunista, ¿no? Incluso, bueno, Rebelión en la Granja cuenta eso, con animales, pero cuenta el papel de Stalin y toda esta gente, ¿no? El jefe, el cerdo era Stalin, ¿no? En la novela. Era, y lo pusieron a caldo, lo pusieron muy a caldo y en algunos sitios pues se persiguió el libro y se le boicoteó muchísimo. Luego le pasó también a Jorge Edwards, ¿no? De México, porque hizo una sobre el cónsul honorario que él estuvo en Cuba o algo así, y denunció un poco también al marxismo y también lo pusieron de gusano y de derecha. Bueno, le pasó a Borges, a muchísimos escritores que igual no eran revolucionarios, pero tampoco eran fascistas, ¿no? Pero se le boicoteó y se le cerraba el paso a los ámbitos de la academia. Con los mismos poetas de la generación del 27 pasó igual, ¿no? Alberti lo santificaron y fue el poeta de la Revolución Española y el mejor y tal, y había otros en esa misma generación que eran igual de buenos, como León Felipe o algunos otros, pero que no eran de su cuerda y entonces tampoco, vamos, que era necesario que fueras cercano al partido para que grabaras un disco, difundieras un libro o cualquier cosa. Y eso duró pues hasta hace 4 días. Y aún tienen fuerza para ponernos censura, como te comentaba. Y por eso a mí me parece importante que hoy saquemos aquí este tema y reivindiquemos nuestra revolución, que yo creo que es un tema
de debatir, de difundir y de que se sepa esa obra colectivizadora que se hizo, de la cual existen películas y existe muchísima documentación en muchos libros. Sí, Es que incluso los trabajadores de la CNT hicieron una productora de cine. Sí. Dime. Era Cifesa, creo que recordar, ¿no? Pero en fin, la productora de cine. No, que te quería decir qué interés puede tener hoy en día el 19 de julio, es decir, el principio de la revolución. ¿Cuánta gente hay o puede haber que sepa cuando se habla de la Revolución Española todo lo que pasó? Y sobre todo qué interés incluso para intelectuales o gente no intelectual, pero de la izquierda estudiar el tema, conocerlo, etcétera. ¿Tú crees que aún es vigente y sobre todo hay interés en ello? Bueno, interés es una parte limitada, evidentemente, pero sí que hay muchos intelectuales y mucha gente de la universidad que sigue trabajando estas cosas y que se sigue reuniendo para publicar y para investigar en archivos que van apareciendo, tanto de textos de sindicatos o de militantes que han dejado su biblioteca y todo eso, como de fotografías y de películas que siguen apareciendo, porque no todo se perdió y de vez en cuando aparecen cosas que aclaran más aquellos hechos. Yo creo que tiene muchísimo interés y cuando hemos organizado alguna exposición de calidad, como cuando hicimos la de Cati Horna sobre las fotos y todo eso, ha venido mucha gente y ha tenido su repercusión. Lo que pasa es que falta que las grandes marcas de la cultura y las instituciones pues se tomaran un poco más en serio y no omitieran la parte libertaria de la historia nuestra, ¿no? Porque es la historia social, la historia de los trabajadores de este país y no puede esconderse al sector más grande, porque ahora nos oculta porque somos minoritarios. Es decir, los sindicatos minoritarios, como dicen, esto no tiene ningún derecho a existir y ya minoritario supone una condena, porque dice, lo ha convocado la CGT o la CNT que es minoritaria. Cuando, ¿estos de qué van? En aquel momento es que estamos hablando de la mayoría, no de minoritarios. Y estamos hablando de una organización, un movimiento, que tenía los principales periódicos y revistas que se editaban y donde publicaba toda la gente más inquieta, con más conocimientos, con más popularidad, con más sabiduría, recurría a las revistas libertarias para publicar sus investigaciones y sus ensayos. Al revés que ocurre ahora, claro, que ahora si publicas en el CNT o en el Rojo y Negro puede que te cierren otras puertas, pero entonces era al revés. Se recurría a estos medios porque eran los que más difusión tenían y porque ahí estaba todo lo que se movía, tanto a nivel artístico como intelectual. La revista de Mujeres Libres tenía ilustradores muy buenos y la revista Humanidad y cómo se llamaba aquello, no sé qué social, ¿no? ¿Cómo era? No, Fragua Social era el periódico de la CNT. Bueno, varias que había, ¿no? Varias revistas que luego además se iban cambiando de nombre y cambiaban de lugar de publicación y tal, pero que tuvieron muchísima fama y alcanzaron un gran prestigio. Y editaban más de lo que publican ahora los números que sacan los periódicos de más tirada, incluso más que El País. Llegaba a sacar la Solidaridad Obrera, que era diario, pero el que leían todos los trabajadores. Entonces, es decir, todo eso hecho por organizaciones de la base, que fueran capaces de tener sus colonias de verano, sus hospitales, porque entonces no todo el mundo tenía acceso a la sanidad pública ni a la educación. Entonces, las escuelas hacían teatros en los barrios, es decir, centros culturales, casinos, es decir, era una obra impresionante. Y eso hecho por trabajadores desde abajo. Entonces, yo creo que como experiencia es muy importante y nos puede dar idea de que sí que podemos seguir haciendo cosas y sí que la gente de a pie, la gente que decimos de la calle, la sociedad civil, puede organizarse y puede hacer cosas. No hay que esperar, como estamos haciendo ahora, a ver si ganan los míos y hacen algo, o para que no vengan los otros. Entonces la gente se ponía en marcha. Luego el que quería militaba en partidos o votaba, pero el cambio social ya se estaba preparando desde abajo, desde la base, y la gente tenía conciencia y en la fábrica sabía quién era su compañero y quién era el patrón, porque ahora lo primero que dice un trabajador dice, no, es que el jefe arriesga su dinero para que tú estés aquí, y eso te lo dice un compañero de trabajo. En aquella época eso no se daba, y si se daba era en muy pocos ámbitos, ¿no? Ahora es muy diferente, entonces yo creo que sí que se puede sacar mucha enseñanza de aquellos hechos y de aquellos años, porque es una experiencia, como todo el mundo sabe, para recordar y aprovechando ese 87 aniversario ya de esa revolución,
pues es una ocasión ideal para sacarla. Y encima es que aún tenemos por ahí, que sale de vez en cuando, pues víctimas de aquellas injusticias, de aquellos atropellos, gente que simplemente por tener el carnet de un sindicato o por estar en una colectividad o por haber combatido en una columna confederal, sin delitos de sangre o ni tortura ni cosas de esas, pues fue fusilada y están apareciendo ahora sus restos, sus huesos, ¿no? Los recuperan sus nietos o algún familiar lejano y todo eso todavía está ahí. Y tenemos un montón de torturadores y de represores cuyos nombres no se han hecho públicos o apenas se sabe cuál es su historia. Incluso hay gente que intenta que no se publique, que no aparezca su abuelo porque su abuelo era muy importante y no, pero fue un represor y fue un torturador, entonces eso tiene que saber si se tiene que publicar. Entonces, me parece importante que aunque haya pasado mucho tiempo, se siga trabajando esto, se siga averiguando cuál fue esa historia y se saquen las enseñanzas que haya que sacar. Igual no todo estuvo bien, pero como experiencia y sobre todo ahora que se ve que el capital quiere acabar con todos nuestros derechos, que dentro de este sistema no hay solución, porque aunque venga el cambio climático, venga lo que venga, el capital va a incrementar sus beneficios, a producir más, no se para a reflexionar y a decir que hay que decrecer, que diría el compañero Taibo, ¿no? Al revés, hay que crecer más porque el beneficio tiene que aumentar. Entonces, ante esa alternativa, hay que mirar hacia otras salidas mucho más sociales y más igualitarias. Y la Revolución Española yo creo que es un gran ejemplo. Ha habido también la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, el principio de la Revolución Rusa, que bueno, viene a ser todo el mismo proceso, aunque luego cada una fuera por un lado o la controlaran unas ideas u otras, pero el proceso es las ganas de la gente de cambiar las cosas y de organizarse para lograrlo. Y la española fue pues una de las últimas, pero muy importante también. Aunque no salga tanto en los libros como la rusa o como la francesa, tuvo muchísima importancia y si no consiguió más cosas fue porque la traicionaron y porque fue abandonada por todo Occidente, porque no querían que ganara Franco seguramente, pero menos querían que ganara la revolución. Entonces Francia, Inglaterra y Estados Unidos y tal no hicieron nada por apoyar la república, que era como apoyar la ley, lo que estaba reconocido, lo que era. Igual que se dicen que van a defender la democracia a otros países, aquí también tenían que haber venido a defenderla y se hicieron los locos. Se hicieron los locos, no dejaron pasar armas por su territorio, decían que eran neutrales y si daban algo pues era ya de poca eficacia o que llegaba tarde y cosas así, ¿no? Entonces, la República y las columnas confederales, sobre todo, pues no tuvieron armamento en condiciones para derrotar a Franco, porque si hubieran tenido, otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Entonces, la Revolución Española no es que fracasara porque hubo fallos o porque nos peleábamos entre nosotros, que dicen algunos, sino porque fue traicionada y fue abandonada por las potencias occidentales, por los que decían que defendían la democracia, incluida la propia Rusia, que sí que dio algo, pero también se llevó mucho y también mandaba a sus agentes para controlar lo que aquí estaba pasando. Entraban en los ministerios, entraban y tal, e imponían sus condiciones de por dónde tenían que ir las cosas. Si eran cercanas al gobierno tenían más ayudas, si eran confederales o tal, pues le llegaban tarde las cosas o no les exportaban y un montón de circunstancias que pasó. Aquí en Valencia, por ejemplo, hubo una organización para la primera que se había hecho a nivel tan potente para exportación de cítricos, de naranjas y limones y tal, que fueron los únicos ingresos, las únicas divisas que le entraban a la República, pero se le pusieron zancadillas para que no siguiera funcionando de la manera autogestionaria y controlada por la CNT que estaba teniendo, ¿no? Y eso fue también desde el ministerio que controlaba un camarada del PC. Pues esa es un poco nuestra historia. Qué poco se habla de eso, ¿eh? Qué poco se cuenta, qué poca gente conoce, por ejemplo, eso que acabas de contar de cómo la exportación de cítricos estaba controlada desde abajo, de manera autogestionada, por una colectividad, digamos. Es decir, que la gente ni lo sabe, ¿no? No, claro que no lo sabe. Y te hablan de que era un desastre, porque claro, al no haber jefes y ser anarquistas, pues lo normal es que todo fuera un desastre, que nadie quisiera trabajar, que se volvían del frente cuando les daba la gana, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo ha habido varias colectividades de fincas muy grandes, de marqueses y terratenientes y tal, que cuando acabó la guerra y vieron cómo estaba la finca, querían que volvieran los que la habían estado llevando, porque le habían duplicado la producción a las tierras. Sí. Entonces, ¿de quién ha hecho esto? Pues ha sido la CNT, claro. La mayoría ya habían muerto, se habían exiliado, pero los tíos decían, y no pueden venir esos a seguir llevándola.
Y no solamente en la agricultura, sino fábricas, y como yo te comentaba, del metro y todas estas, lo modernizaron muchísimo. Y eso hecho por trabajadores. Y claro, es una pena que eso no se sepa y que no lo expliquen en ningún sitio, ¿no? Al contrario, se silencia y se deja ahí pues esa sensación de que fue todo mal, de que las colectividades de Aragón lo que querían era allí, bueno, pues no trabajar y tal, y sin embargo, el gobierno de la República, con la mano férrea de Enrique Lister, se cargó las colectividades y en muchos pueblos, cuando ya había pasado Lister, la volvían a organizar. O sea que no serían tan reacios a las colectividades cuando después de haberla destruido la volvían a construir. Y además habían mejorado el rendimiento de las tierras, el trabajo no era tan duro porque lo hacían entre todos y en fin, era una experiencia muy importante de la que se puede sacar muchas lecciones. Fue una pena que luego se haya echado tierra sobre todo esto y además se mienta descaradamente sobre cómo funcionaron las colectividades y las columnas libertarias y tal, que también tuvieron avances, tuvieron éxitos importantes, pero como digo, no había armas, no se movía al frente porque no querían o porque no querían provocar y tal, pero estuvo bien. Y bueno, y luego de hecho ahí había estrategas también como Cipriano Mera, que a los italianos fue el primero que los derrotó en Guadalajara y conquistó bastantes ciudades por esa zona, y decir, que pelearon como valientes, pues como todo el mundo, ¿no? Pero incluso las columnas tuvieron un comportamiento ejemplar y avanzaron en algunos frentes bastante. Luego vino lo que vino y ya pues se lió la cosa. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí. Quien tenga más interés puede encontrar publicaciones y libros que hablan de las colectividades libertarias en España en esas épocas. Y hay, Sí, hay libros de Frank Min y de Gastón Leval, y bueno, no sé si Laura Vicente o... Bueno, hay varios compañeros, incluso que aún viven, que han hecho libros sobre las colectividades, porque las han adaptado a los resultados que han obtenido ellos viendo libros y viendo actas de las propias colectividades y de los sindicatos, porque claro, al principio había libros que habían escrito militantes, pues un compañero que había sido de la construcción y tal, pues escribía un libro y se dejaba llevar por sus recuerdos y por sus emociones. Esta gente, como son investigadores, son gente de universidad, son gente que tiene el método de la investigación, pues lo han averiguado, han sacado datos, han descartado los que eran exageraciones y han puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Y sí que hay datos muy importantes de todas estas colectividades, y luego gente que sin ser libertaria o bueno, sin estar catalogada como investigador libertario, también hay algunas universidades, por ejemplo la de Castilla-La Mancha y alguna más, que hay gente que se hace doctorados y su trabajo lo ha centrado sobre las colectividades de ese territorio, ¿no? Y son muy interesantes, por eso lo que decías tú, ¿no? Aparte de Gastón Leval y de Frank Min y de alguno más, hay bastantes publicados sobre colectividades y autogestión. También muchísimo en Cataluña, ¿no? Porque allí la cosa fue muchísimo mayor y más importante. Todo el tema de la industria de Barcelona y todo eso, pues eso está muy trabajado y hay muy buenos libros. Y se pueden encontrar, no es difícil encontrarlos porque ahora hay distribuidoras y hay librerías alternativas que todo eso te lo buscan y te lo traen en unos días. O sea que se puede leer y hay muchísimo escrito. Muy bien, pues vamos a venirnos para acá y a hablar de cosas más prosaicas de las que estábamos hablando hasta ahora. Y vamos a entrar en campaña. Vamos a ver lo que dice la actualidad de la campaña, lo que tienes tú recogido, en que te has fijado y que tienes por ahí. A ver, ya sabe la gente de qué campaña estamos hablando, obviamente. Estamos hablando de las elecciones y... Sí, no es de la campaña de invierno ni nada de eso, ni de las rebajas. No, Campaña de las elecciones, a ver. que ya están aquí, ¿no? Ya estamos en la última semana. Mm, Bueno, hoy mismo hay otro debate que será el tercero y el último, ¿no? sí, No animo yo a la gente a que lo vea, pero que sepan que sigue la cosa en la polémica abierta y discutiéndose y disputándose hasta el último voto, ¿no? Porque hay una sensación de que unos dicen que van a ganar ellos, pero por lo justo, y los otros también, que van a ganar, pero que no hay que dormirse, que viene justito, justito. Y encima lo que se acerca, pues es el infierno y el caos, ¿no? mm, Y la cosa está bastante reñida. Lo que pasa es que el nivel, como ya hemos comentado en otras ruedas de estas que hemos hecho, en otras ocasiones, pues el nivel de los políticos es bastante flojillo, ¿no? Salvo alguna honrosa excepción, muy pocas y muy poco honrosas, ¿no? La verdad es que el nivel es muy bajo
y ni siquiera el PSOE, que podría jugar con ventaja porque al fin y al cabo está en el gobierno y está presidiendo la Unión Europea y tiene algún pequeño resultado para rentabilizar y para exhibir, ni siquiera lo está aprovechando, ¿no? No entra en detalles de poca enjundia y los temas importantes pues no los aprovechan. Y el PP tampoco, claro. El PP lo tiene más difícil porque, claro, si dice que el PSOE ha firmado la reforma laboral o el recorte de las pensiones o el retraso de la edad de jubilación, su electorado y quienes les pagan dirán, es que, claro, eso no lo podéis decir porque vosotros también estáis a favor. No podéis criticar al PSOE por haber alargado la vida laboral o todos los recortes que nos han impuesto. Y entonces, pues lo único que está ocurriendo pues, es que se disputan poquito a poco ese margen. Ahora algunos dicen que está incluso el PSOE un punto y medio casi por encima del PP, pero no es la cosa muy fiable porque luego hay otras encuestas que dicen lo contrario y cada vez da más la sensación de que las encuestas se hacen para cambiar el sentido del voto y de la opinión de la gente. O sea, que no analiza lo que piensa la gente, sino que quiere condicionar lo que va a hacer. Y entonces no te puede hacer. Crear opinión. Exactamente, sí, sí. No recoge la opinión, sino que la crea o pretende crearla. Con lo cual estamos totalmente desorientados. La gente que se quiera fiar de lo que dicen las encuestas no puede hacer nada. Y bueno, luego hay algunos aspectos, pues un poco también a resaltar. El tema de las amenazas de Vox, ¿no? De que va a perseguir a los catalanes y que va a cerrar todas las cosas. Un líder el otro día también que se baja del estrado y se encara ahí con unos como, vamos, y hace que lo sujeten los guardias la seguridad privada que lleva, ¿no? Y unas cosas ahí de muy mal gusto. Ese hombre de Vox de Cataluña, que es el Garriga, el tal Garriga. Además es el secretario de organización, creo que, de Vox, ¿no? Dice que él no iba... Sí, y diputado de las Cortes Catalanas, ¿no? Sí, él dice que no, que cuando iba hacia ellos no iba a pegarles, sino que iba a contar los pasos que había de distancia entre el atril y los provocadores para denunciarlo, claro. para decir a la policía que estaban a menos metros de los que De tenían los que marca la ley, ¿no? Que eso que todos hemos visto que iba a darles, no. Hombre, Iba a para ir a contar. medir los pasos no hace falta ponerse así. Aparte que cualquier empleado del partido lo puede medir. Qué tonterías, madre mía, Eso que cuentan por ahí. es una imagen deplorable de lo que es la política, evidentemente. Si es que la política es algo digno, ¿no? Y con toda esta gente, pues eso se está perdiendo. Y luego, pues cada vez vemos más muestras de por dónde van, ¿no? Aquí en Valencia, pues ya lo tenemos. Más toro embolado, más procesiones, menos teatro, menos revistas en valenciano o catalán, es decir, un poco persecución a la cultura y volver, pues eso, una cultura de esa de paso doble y de toro y de bandera, que es de lo que se trata. Más bandera y menos libros, que habían hecho una pintada en una biblioteca el otro día. Oye, ¿qué te iba a preguntar? Como has nombrado antes a lo de Vox, por hacer un poco de, bueno, ¿no te parece que es pegarse un tiro en el pie lo que ha dicho Abascal de que como si ganan ellos en Cataluña, por supuesto que va a haber más conflictividad y la cosa se va a poner mucho más fea? Eso no es una contracampaña, eso no es pegarse un tiro en el pie. ¿A quién quiere ilusionar con eso? Es decir, si nosotros ganamos, en Cataluña va a haber más conflictividad. Claro que sí, mucha más. Hasta que aprendan, ha dicho. Hasta que aprendan los catalanes. Joder, eso... Hombre, yo creo que no quería decir eso, pero seguramente será verdad. Habría más conflictividad en Cataluña, porque claro, en cuanto ataques las libertades y la lengua y quieras cerrar los colegios que tengan la línea en catalán, todas esas cosas, eso supone más conflictividad y más protestas de la gente, que me parece lógico, ¿no? Pero claro, él lo quiere decir como un poco para que se acojonen. Él sabe lo que puede sacar en Cataluña y viendo cómo le están haciendo pintadas y les están reventando los mítines o micromítines que hace, porque tampoco va mucha gente, pues sabe que el donde tiene que ganar es en otras comunidades. Entonces, él imagino que hace una lectura de que los españoles y muy españoles del resto de España, si tú criticas a Cataluña y a los catalanes, es más fácil que te voten a ti, que también eso da una imagen bastante pobre de nuestra sociedad, ¿no? Pero yo imagino que juega eso. Es decir, yo aquí no tengo nada que ganar, entonces voy a ponerme así en este plan para que en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, en otros sitios, me suba el apoyo, ¿no?
porque ya vimos cuando aquello de que iban los guardias para Cataluña y todo aquello, ¿no? A por ellos, a por decir, hay un sentimiento absurdo y tontorrón, pues igual que pasa con los equipos de fútbol, esas cosas, de que todos están en Cataluña porque Cataluña nos quiere abandonar, o porque aquellos, en fin, Sí. unos prejuicios absurdos, ¿no? Y eso da votos también. Hay gente, pues eso, que no quiere saber nada o que piensa que llegas a Cataluña y como no lo digas todo en catalán ni te atienden o te expulsan allí. Es decir, y gente que no ha ido nunca a Barcelona, ¿eh? Te lo dice, que no ha estado nunca y sabe que te tratan mal. Y Sí. tú le dices que vas todos los años, vas 3 o 4 veces y les da igual ellos, pero no han estado y se lo creen y lo repiten como locos. Pues eso, como cuando dicen que a los emigrantes les dan una casa y una paga nada más llegar, y son mentiras, pero como las repiten muchas veces, pues hay mucha gente que eso se lo cree. Y entonces Abascal yo creo que busca eso, hacerse más españolista y más sacar la bandera para arrasar con todo ese electorado y quitárselo al PP, claro, porque el PP también se disputa esa porción del pastel. Mm. Y vos sabés que ni a Izquierda Republicana ni al PSOE le va a quitar mucho, ¿no? Donde le puede quitar es al PP. Y entonces tiene que endurecer su discurso más hacia lo más facha, evidentemente. Bien. Esa es la explicación que yo le Sí, sí, encuentro, sí. porque si no, Correcto. vamos, es tirarse con la escopeta al pie, claro, porque eso no, allí en Cataluña no te va a dar ningún voto. Mm. Bien. Sigue a ver, más cosas. Pues nos quedan 10 minutos como mucho. Bueno, la cosa va poquita, ¿no? Bueno, también eh, Feijóo, que ha tenido el detalle o el acierto de no arriesgarse y no ir al debate de esta noche, ¿no? Porque va a estar ausente, están los otros 3 líderes de los grandes partidos y él no va a acudir, ¿no? Supongo que porque tiene miedo de salir trasquilado, ¿no? Y hace bien, porque la verdad es que en el primero lo han dado por ganador, pero yo tampoco lo vi muy ganador. Yo No, diría que un suspenso para todos, ¿no? Porque el primero fue terrorífico, fue muy malo. creo que lo que hay que destacar del primer debate es que hay un perdedor. Ahora que haya un ganador ya es más difícil. Un perdedor. Sí, exactamente. Yo creo que perdieron casi todos. Mm. Sí, 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 exactamente. No ganó nadie. Y sin embargo, pues el de esta noche, pues yo imagino que va en otro plan y entonces sus consejeros, con muy buen criterio, pues le habrán aconsejado que mejor dejarlo. Porque si le atacan, puede decir, habéis atacado a uno que no estaba presente, ¿no? Pero claro, si te atacan y no saber defenderte estando allí, es que pierdes bastantes enteros. Y me parece que ellos juegan pues a mantener lo que tienen ahí, poquito a poco. Sin embargo, se le está volviendo bastante en contra, porque lo que le dijo que no lo dijo muy bien ni se defendió bien de que era mentira lo que había dicho, pues ahora ya hay algunos periodistas que sí que se leen la información y van a la hemeroteca que le están recordando que evidentemente lo que dijo no era cierto. No es que te hayas equivocado y tal, es que lo dijiste diciendo que era el otro el que lo había hecho. Incluso cosas que había hecho el PP se las apuntaba al PSOE, ¿no? El tema de las pensiones, de no subir el aumento anual para equipararlo al IPC, que se quedaron por debajo varias veces, 3 años en concreto, y varias cosas así, que es verdad que si van a las actas del Congreso o van a lo que se publicó en su momento, fue el PP el que lo hizo y no se le puede achacar al PSOE. Pero eso se le pueden achacar otras cosas, como decía al principio. Pues que se ha hecho reformas laborales, que se ha abaratado el despido, que se ha retrasado la edad de jubilación a 67, todo eso se le puede decir. Pero decirle que no ha subido las pensiones o que las ha subido menos que ellos, no, porque no es verdad. La ha subido poco, pero un poquito más sí. Y eso yo creo que se puede volver un poco en contra, porque es verdad que está mintiendo y además no ya en el fragor del debate, sino que ya habiendo pasado una semana o dos, vuelve a insistir en que él no dijo eso o que si tiene narices la periodista que lo averigüe. Menos mal que esta mujer le dijo, hombre, que yo ya lo he mirado muchas veces, es usted el que tiene que mirarlo. Y en fin, yo eso creo que no le favorece mucho. Y por tanto, pues está la cosa que yo creo que se va a ir ajustando todavía más la previsión y el resultado. Por tanto, tampoco hay que alarmarse que igual no hemos perdido, que la gente no nos acusa a los 15 o 20 que no vamos a ir a votar, que nos dejen tranquilos, que no pasa nada, que por nosotros no va a ser. Y por tanto, pues luego también se está también destacar la originalidad de Rajoy, ¿no? Que sigue con sus frases magistrales, imposibles de recordar. No sé qué ha dicho ahora, que en lo físicamente no va a estar allí, pero que sí que va a ser como si estuviera, igual que aquello del alcalde hacia el elector y el votante hacia el alcalde. Bueno, Eso, increíble. eso antes le llamaban cantinfladas, ¿no? Es decir, como Sí, cuando sí, pero vamos, es que es imposible que alguien haga una oración así, tan mal hecha y que no dice nada o dice lo contrario de la declaración inicial. También ha venido a animar un poco el debate. Y por otro lado, pues yo creo que por parte de Yolanda Díaz está cogiendo eh,
la delantera o erigiéndose en portavoz de la izquierda de verdad, ¿no? Ya que Pedro Sánchez mantiene un discurso tan mediocre y tan suave, es ella la que más está atacando al PP y la que los está, bueno, y a Vox, ¿no? Lo que se está acusando de que ser la derecha y de que quieren recortar derechos y todo eso. Igual también es un desesperado porque seguramente ven que no van a sacar tanto como esperaban, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado entre Yolanda, porque el Sumar es Yolanda y algunos más, lo que ha pasado entre Yolanda y Podemos, pues ha enfriado un poco las expectativas de apoyo, ¿no? Porque está claro que quien tenía más seguidores y más gente era Podemos, ¿no? Y aunque el partido haya dicho que hay que apoyar a Yolanda, muchos militantes no lo están haciendo. Se están callando en las redes y tal, pero no se están entusiasmando ni están volcándose como lo hacían cuando se presentaba Iglesias o Montero o algo. Ahora sacaron en Pamplona a Ione Belarra porque es de allí, es normal, para aprovechar un poco el tirón, pero a los demás les está dejando un perfil muy bajo, ¿no? Entonces yo creo que hay un desinterés en muchos militantes de Podemos que se puede tragar sapos, pero bueno, ya sapos tan gordos, pues no, y entonces no hay esa ilusión que ha habido en otras elecciones. Y por tanto, pues les queda lo de atacar mucho al PP y a Vox, pues a ver si así se llevan votos de gente que en teoría podía haber votado a lo mejor al PSOE o que en otras ocasiones ha votado socialista y a ver si ahora, al ver que ellos son la única izquierda posible, pues se lo llevan. De todas formas, ahí está la cosa. Parece que incluso, aun con los malos augurios, podría quedar en tercer lugar, podría quedar por delante de Abascal, según las previsiones más optimistas. Pero se va a mover ahí en una horquilla que tampoco va a variar mucho. Lo que sí parece un poco claro, yo tampoco quiero anunciar milagros, ni yo sé nada, pero que aunque el PSOE no gane o no arrase, con Vox, o sea, con Sumar sí que sacaría suficiente para gobernar. Y aparte tiene la reserva de que si le hace falta tiene a los de Bildu, a Esquerra, bueno, muchos grupos que hay por ahí. Sin embargo, el PP no tiene más que a Vox. Si el PP se alía con Abascal, no tiene a nadie. Todos han Bueno, dicho que no se la juegan. le quedaría UPN, le quedaría Sí, pero no es Coalición suficiente, muy Canaria, poco. dos o tres, Dos o pero tres, muy poco. O sea que muy como no poco. llegue con Abascal, no llega. No Sí, llega. está claro. Ahí está. Entonces, pues yo creo que se repetirá el gobierno de progreso y luego nosotros seguiremos en la calle diciendo que hay que seguir luchando y que lo importante es defender nuestros derechos, gobierne quien gobierne. De Pero en todas fin, maneras, es una opción. te veo optimista, con el resultado Hombre, yo electoral. lo digo para que la gente no se desespere, que esté tranquila y que no pase nada. Y pase lo que pase, tenemos que seguir en la calle. Eso es una cosa que podemos tener clara. El 24 a la calle si hace falta y el 25 Sí, sí, gane quien gane, ¿no? gane quien gane. Sí, porque tenemos muchísimas cosas que vienen, ¿eh? Han sacado, por ejemplo, que a mí eso tampoco me parece lo más grave, ¿no? El tema de cobrar por usar las autovías, que sí que lo habían anunciado. Ahora dice que no lo han dicho nunca, pero eso estaba ahí. E Bueno, incluso es que dijeron fechas y todo. Bueno, pero es que pero aparte de eso, la propia Europa, que se dice así en sí, genérico, sí. lo recomienda, lo dice y dice que lo hay que hacer. Y el director general de tráfico, que dicen, es que ese no es su departamento. Bueno, él sabrá algo también, el Claro, Pérez Navarro este, y ¿no? le dijeron que se callara, que en Sí, esas que por fechas. favor se callara y se esperara a que acabaran las elecciones. Claro, Pero bueno, claro. a mí para eso no es lo más grave, ¿no? Aún siendo Claro. grave porque es un impuesto más, pero que luego vienen recortes de pensiones, porque Europa sigue insistiendo que las pensiones tienen que ser para los bancos, eso van a seguir ahí, y flexibilizar mucho el tema de la contratación y la calidad del empleo y reducir también mucho el gasto social, que eso se lo impusieron a Grecia, nos lo están recordando y cada vez lo tocan más. El gasto social se tiene que recortar, por lo tanto, menos dinero para la sanidad, menos dinero para la educación y avanzar en acuerdos con la privada, con la educación religiosa, con las compañías de seguros, que se publica, no lo debatimos, pero sí que se está sacando la cantidad de gente cada mes o cada 2 meses nueva que se apunta a un seguro privado de sanidad, por si acaso, o porque como aquí no me atienden, allí tampoco te van a atender mucho mejor, pero la gente se agarra a un clavo ardiendo. Con lo cual estamos llevando ya nosotros mismos a aceptar que se va a privatizar esos servicios tan esenciales para la gente trabajadora, ¿no? Como son la educación y la sanidad. Entonces yo creo que vienen tiempos muy difíciles y con independencia de quién gane, está claro, el tema de la bandera, de las revistas en idiomas de los territorios y tal, eso es una cosa
que depende mucho de quién esté. Pero el tema de las pensiones, las privatizaciones y tal, ahí sí que van a ir todos a saco, porque no viene de los bancos y de la Unión Europea. Ahí sí que no va a haber tu tía. Y por tanto, pues habrá que estar preparados y dispuestos a defendernos y a seguir luchando. Así que el 24 hablamos y ya analizaremos cómo han ido los resultados. Una vez haya hecho el recuento ya es mucho más fácil, ¿no? Esperaremos a la noche del 23. A ver, había una cosa aquí que debíamos de mencionar por lo menos, dejando ya la campaña electoral. En 2 o 3 minutos, porque no hay más, porque si no nos echan. 2 o 3 minutos. ¿Qué está pasando en Saint-Imier? ¿Y qué es eso? Porque claro, si tendrías que hacer una introducción breve para recordar. Muy breve, muy A ver, breve. Un telegrama, va un telegrama. Saint-Imier es una villa, es un pueblo pequeñito de Suiza, sí, por las montañas del Jura, que es donde estaba toda la industria relojera. sí, Entonces allí estuvo Bakunin viviendo, estuvo refugiado con los compañeros que había allí, había mucha tradición, mucho anarcosindicalismo en esa zona, y cuando hubo una pelea dentro de la Internacional, entre la Marx y primera. Bakunin, en La Haya los anarquistas dicen que aquellos les hicieron trampa y ya estaban preparados. Total, que expulsaron a Bakunin y a todas las secciones que eran libertarias, ¿no? Entre ellas los de Suiza y las de España y tal. Entonces, digamos, los marxistas se quedaron con la Internacional, pongamos por caso. Entonces, todos los sindicatos, que eran muchos todavía, todos los del sur de Europa, que eran de tendencia libertaria, se reunieron en Saint-Imier hace 150 años y hubo un intento o un proyecto de reconstruir la Internacional con todos los sindicatos que no eran de la cuerda marxista, de la Segunda Internacional, y en fin. Entonces, ese congreso se hizo en Saint-Imier, en esta zona que te comento yo que incluso Bakunin estuvo viviendo allí. Y ahora, al cumplirse 150 años, pues hay una serie de intelectuales y de activistas de Europa y tal que han hecho ahí unas jornadas muy importantes. Ya los hubo hace 10 años, cuando se Sí. cumplieron los 140, que yo estuve allí, por cierto, y fue un espectáculo en un pueblo de 2.000 habitantes tomado por 5.000 anarquistas y con 5 o 6 salas haciendo teatro, música, debates. La comida se hacía autogestionariamente, luego cada uno pagaba según sus posibilidades. Bueno, fue una autogestión, evidentemente. Y este año se ha vuelto a hacer. Y bueno, hay muchísimas cosas. Habrá 12 sedes, que el pueblo tiene. Allí hay mucho nivel y no solamente hay un polo deportivo, sino que hay pista de hockey de hielo, hay pista de balonmano, hay teatro, hay auditorio, es decir, hay muchas instalaciones que se pueden usar, aunque sea un pueblo pequeño. Entonces, habrá 12 sedes donde se van a hacer más de 300 talleres, se van a realizar 48 conciertos de distintos tipos de música, se pasarán 36 películas también de temática libertaria y de otro tipo, 11 representaciones teatrales, habrá 7 exposiciones y luego se hará como una feria de libro anarquista, claro, en distintos idiomas, en un polideportivo que es muy grande, que habrá 95 mesas ya confirmadas de distintas librerías y fundaciones y tal. Y eso pues dará pie a mucho debate. El problema que ha pasado con esta convocatoria respecto a la anterior, según yo he leído, eran las barricadas, que tampoco es que lo diga todo el mundo, pero sí que parece que hay sospechas de que se ha ido demasiado lejos al abrir el abanico de quién está representado ahí en Saint-Imier. Se ve que se ha invitado a gente de Norteamérica, sobre todo de Estados Unidos, donde el anarquismo se interpreta de otra manera o ha evolucionado y además definiciones que nos confunden, porque ellos hablan de los libertarianos y de anarcocapitalismo. Y entonces hay gente que dice que eso, aunque se llama anarcocapitalismo o libertariano, ni es libertario ni es anarcocapitalismo, porque lo que dice es que el Estado cada vez tiene que intervenir menos para controlarnos, pero sí que se acepta que sean las grandes empresas y tal las que lo lleven todo. Es decir, nosotros lo que queremos es acabar con el Estado y también con el capital. Y estos parece que lo que intentan es debilitar al Estado y que sea, como dicen aquí, somos dos empresas, tú eres un albañil con tu paleta y yo tengo dragados y construcción. Entonces somos dos iguales que negociamos y que el sistema lo regula todo. No. Y esa es la polémica que hay respecto a Saint-Imier. Pero vamos, yo creo que aunque venga esa gente, se puede abrir el debate y es una forma de hablar y de actualizar el pensamiento. Yo Vale. espero que salga algo. Bien, yo creo que ese tema merece más espacio y hoy no lo tenemos porque si no nos salimos del tiempo y este programa no es como otro de Radio Clara, que estáis acostumbrados a pasaros todos los días A alargar y a saltarnos el horario alargarlo y como tal. falta y Aquí no. aquí no que nos Bueno, echan. y que no ha empezado todavía. Empieza este fin de semana que viene, o sea, ¿qué tiempo habrá? Aún no se ha Vale, celebrado. vale, pues ya hablaremos más. Hasta la próxima, Muy bien. Antonio. Pues Hasta muy la bien. Muy buenos días. Un abrazo a todos.
Hasta luego.